En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vihunecha. Yisa Adonai pana elecha v'yaseh lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Hashem Emet. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Me puede conseguir así en las plataformas digitales, particularmente en YouTube. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, a todas aquellas personas que están viendo los videos y que de alguna manera, ¿verdad?, pues motivan a seguir con este trabajo de compartir información basada en la escritura, no basado en criterios de hombre, sino basado en la escritura, particularmente desde una perspectiva más hebrea, considerando, ¿verdad?, los asuntos políticos religiosos, considerando la jurisprudencia hebrea, de la forma en que se interpreta la ley, de acuerdo a los rabinos, y ajustándose a la escritura. Quiero enviar un saludo, ¿verdad?, a todas las personas de Puerto Rico primeramente, Latinoamérica, Estados Unidos y México, que de alguna manera sintonizan este canal. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque este tema que voy a hablar hoy ha sido controversial por los últimos 120 años. Y es el tema que vamos a hablar hoy, es del rapto de la iglesia o el rapto pre-tribulación. Cuando hablamos del rapto secreto de la iglesia, es que los intérpretes dispensacionalistas dicen que la iglesia va a ser levantada pre-tribulación. Pre-tribulación, o sea, antes de la tribulación de aquellos días. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, esta doctrina ha sido, ¿verdad?, propagada por los últimos 120 años. Los apóstoles ni Yeshua HaMashiach predicaron sobre ella. ¿Por qué surge esta doctrina? ¿Quiénes fueron los que se encargaron de proclamar esto como una doctrina? Porque realmente es una teoría, una forma de pensamiento. Lo primero que tenemos que entender es que una teoría es basado en pensamiento, o sea, en un razonamiento, pero no puede ser probada con ningún tipo de evidencia, ya que los textos que se utilizan para esta teoría son los mismos que se utilizan mayormente para la venida del Señor. Y obviamente esta doctrina pues tuvo que ser elaborada, ¿verdad?, por un grupo de personas, diría yo menos de 10 personas. Hubieron mucha gente involucrada, ciertamente, pero particularmente un mínimo de 10 personas. Creían o se dieron a la tarea de crear este tipo de doctrina que no necesariamente está fundada en la escritura. Usted a través de este video va a saber por qué es que se forma esta teoría y por qué le dieron tanto énfasis a ese tipo de interpretación, cuáles eran las motivaciones que habían detrás de todo eso, para que podamos entender por qué existe hoy día esa teoría. Lo primero que tenemos que ver que esta teoría empezó en los 1800 en Inglaterra por diferentes hombres. Por mencionar algunos, Francisco Rivera, John Nelson Darby,
Irving, también, por decir algunos. Estos hombres, es que hay un dato bien interesante. Anterior a los 1700, vamos a poner casi los 1800, esta teoría no existía. Y como dije antes, los apóstoles no la predicaron. Yeshua HaMashiach no habló de ella. Lo que pasa es que había una dificultad para poder entender el texto de la escritura. Y esto se da particularmente en Puerto Rico, en un contexto histórico muy, ¿verdad? Desalentador, por así decirlo. O sea, para los 1900, a finales de los 1890 a 1900, el alfabetismo en Puerto Rico era de un 80%, 79.2 o 79.5, 6 por ahí. O sea, que las personas no tenían, ¿verdad?, ninguna forma de poder descubrir por sí mismos lo que se decía, sino más bien escuchando lo que otros decían. Y esto es un problema muy, ¿verdad?, lamentable, porque aunque el analfabetismo ha sido, ¿verdad?, trabajado fuertemente, todavía hay analfabetismo, aunque sea un mínimo. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque tenemos que ver la circunstancia histórica cuando llega particularmente la teoría a Puerto Rico, ¿verdad? Había muchas personas que después siguieron creyendo en esta teoría por las personas que estaban detrás de esa teoría. Ok, para comenzar, después del Concilio de Trento, después de eso, hubo un hombre que se llamaba Francisco Rivera. Francisco Rivera se encargó de ponerse a la disposición del Papa, porque el Papa estaba pidiendo que se diera una interpretación diferente a la Escritura, ya que el papado estaba siendo atacado fuertemente por la iglesia protestante de aquel entonces, porque la doctrina, ¿verdad?, de la iglesia protestante decía que el papado jugaba un papel muy importante en lo que era el anticristo o los tiempos finales. Porque esta doctrina tiene una gama de información que es muy importante que sepamos, porque de ahí sale el futurismo, de ahí sale el dispensacionalismo, y dentro de estas ramas sale lo que es el rapto secreto de la iglesia. Esto lo tenemos que, ¿verdad?, que analizar para que usted vea cómo es que surge esta doctrina. Estas personas que comienzan con esta doctrina después del Concilio de Trento se dedican, ¿verdad?, a tratar de contrarrestar la interpretación protestante que existía. Y aunque empezó antes, fue archivada en la Iglesia Católica por muchos años. Estuvo archivada en la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Rivera, cuando el Papa pide, ¿verdad?, la interpretación y él se pone a la disposición, decide, ¿verdad?, interpretar diferente a como interpretaba la iglesia protestante de aquel entonces. Ciertamente, vuelvo y reitero, el Mesías no predicó de un rapto secreto o un rapto para la iglesia, o una venida para la iglesia y una venida para el mundo. O sea, lo que falta es la venida del Mesías, que va a venir como Ben David, como el hijo de David, que va a reinar sobre Israel y someterá a todas las naciones del mundo de alguna manera bajo su reinado. Rivera, entre las cosas que hablaba, decía que el anticristo no era el papado, sino que era un hombre. Que esto, ¿verdad?, se iba a dar en los últimos 7 años de la era. Esto, ¿verdad?, que el anticristo iba a entrar a Jerusalén, al templo, y el templo reconstruido, y haría un pacto con los hebreos.
etcétera. Son varios puntos que él establece en su teoría. Sigo diciendo que es una teoría, porque no hay evidencia bíblica para sustentar eso, y más cuando él decide que, que van a ser 3 años y medio, producto de su invención, basada en la profecía de Daniel. Voy a hacer un comentario sobre la profecía de Daniel. La profecía de Daniel tiene algo bien particular, y es que muchos estudiosos, no es que, ¿verdad?, sea así, pero muchos estudiosos entienden que esa profecía es tan y tan exacta que creen que ese libro fue escrito después que pasaron los eventos. Y esta persona lo que hizo fue redactar los eventos. Eso es lo que pueden decir quizás la crítica textual y otras personas. Pero no es que haya sido escrito post los eventos, sino que dentro de esa escritura hay unas particularidades que son bien interesantes, porque dice que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Esto es bien importante porque aquí hay encerrado mucha información que aunque yo no la voy a decir toda, porque es claro que las perlas no se le pueden dar a los cerdos, porque quizás no le den el valor que requiere esa escritura. La voy a parafrasear para que se pueda entender lo que voy a decir. Cuando dice que se le quitará la vida al Mesías, eso fue literalmente a la mitad de la semana. Fue literalmente a la mitad de la semana. No voy a entrar en los detalles. Para mí está claro, basado en la profecía de Daniel, que eso fue una profecía comparativamente literal, que se cumplió exactamente, y fue a la mitad de la semana que se le quita la vida al Mesías. Dice que después de eso cesarían los sacrificios. Lo interesante aquí es que toda esta teoría la sacan del libro de Daniel, porque el Mesías, ¿verdad?, la cita de alguna manera cuando está hablando durante su ministerio en la tierra. Lo interesante de esto es que él dice que cesarán los sacrificios, Daniel. Y esto sucede en el año 70 con la destrucción del templo. La palabra que él utiliza es cesar los sacrificios, no eliminar los sacrificios. Hay que tener claro eso. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay unos mandamientos que estaban sujetos al templo de Israel. Eso incluía los sacrificios. Al no existir el templo porque fue destruido en el año 70, automáticamente cesan los sacrificios. Pero esta teoría dice que hubo una pausa de la última semana de Daniel y ellos la dividen en 3 años y medio, argumentando que esa va a ser la gran tribulación y argumentando que eso fue lo que sucedió particularmente en ese tiempo, que de alguna manera esa profecía iba a haber como un stop en el tiempo, que es algo absurdo. Yo soy bien sincero. El tiempo no se detiene. Y el tiempo fue establecido por el Eterno. Y ellos están pasando por alto que la nación de Israel, particularmente los judíos que vivían en Jerusalén, sufrieron algo como nunca antes lo habían sufrido. Porque como dije en videos anteriores, el templo no era solamente el lugar de liturgia, aparte que representaba el tabernáculo de Dios. En otras palabras, representaba la habitación del Eterno, donde el Eterno había puesto su nombre. Hay que ser claro en esto. Donde el Eterno había puesto su nombre, claramente usted va a poder ver ahí la condición del pueblo de Israel después de la destrucción del templo. Hubo una debacle emocional
con la destrucción del templo. Muchos huyeron a otros lugares. No fue solamente la destrucción de una estructura que había sido profetizada por Yeshua HaMashiach. Ahí había incluido un sinnúmero de cosas, como he dicho antes, genealogía. Eso era como un registro demográfico. Había un montón de información ahí dentro cuando fue destruido el templo. Y ellos, los dispensacionalistas, los futuristas, comparativamente, obvian que la nación de Israel sufrió algo como nunca antes lo había sufrido. Créame. Dentro de el mismo texto, el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 24, que dice, y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y todo el mundo aplica ese texto a la iglesia actual. Y hay que tener cuidado porque los únicos que han sido perseguidos por causa de tener el nombre implícito en el nombre de Israel son los judíos. Han sido expulsados de más de 7 o 10 lugares del mundo. Fueron expulsados de España, fueron expulsados de un sinnúmero de sitios por causa de ser judíos. Aparte de que el genocidio que cometió Hitler, Adolf Hitler, con los judíos. Para que usted vea cómo es que se puede sacar la Biblia de contexto al ellos aplicar las diferentes dispensaciones, atribuyendo las promesas que solo pertenecen a Israel, atribuirlas a otro pueblo. Y yo les voy a hablar con toda sinceridad. Ay, mi alma te adora, Padre. Le voy a hablar con toda sinceridad. Los creyentes, los justos de las naciones tienen que ser injertados en Israel. Porque todo el pueblo de Israel tiene el deber ministerial de predicar el evangelio a las naciones. El pueblo de Israel es el que tiene ese deber ministerial. Porque curiosamente los 12 discípulos eran judíos. Y él le dice, id a todas las naciones y haced discípulos. El deber ministerial principal es del pueblo de Israel. Y cuando ellos quizás no cumplieron, pagaron ciertas consecuencias por ello. Pero la realidad es que sigue estando el deber ministerial sobre ellos. Muchos no van a entender ni lo que yo estoy diciendo, porque sus mentes están cegadas por un sinnúmero de ideologías implantadas por los hombres. Nosotros hemos nacido, todas las personas que sean menores de 100 años, hemos nacido con la teoría del rapto de la iglesia. Y eso se nos inculcó desde pequeño. Y eso ha sido a través de toda la historia, nuestra historia. Ha sido parte de nuestro. Mas, sin embargo, cuando usted comienza a buscar con seriedad y a investigar con seriedad, se dará cuenta de que la teoría del rapto de la iglesia, Yeshua no la predicó, ni los apóstoles la predicaron. Hay un individuo que me llama mucho la atención en la historia de esta teoría. Y se llamaba Manuel de Lucanza. Este hombre
usa un nombre hebreo. Escúcheme bien lo que voy a decir, porque esto es importante. Usó el nombre de Juan Josafat Rabino Ben Ezra, o sea, un nombre hebreo para darle peso a lo que él estaba diciendo, siendo un sacerdote jesuita de Chile. Y escribe un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y este hombre es que es increíble cómo la iglesia de hoy día ha sido engañada, o los creyentes han sido engañados por una doctrina como esta, donde una persona se pone un antifaz para hacerse pasar por otra, en otras palabras, para poderle darle peso a la validez de una doctrina, una teoría que ellos quieren establecer. Esto es bien interesante, pero bien interesante. ¿Cómo usted puede entender? Porque esto lo vamos a desmenuzar ahora. ¿Cómo usted puede creer que una persona que es un delegado del Eterno, escuche bien, va a usar el engaño para poder llevar una verdad? ¿En serio? No. Eso es antiético e inmoral. Y más cuando él lo que quería era desviar la atención, escuche bien, desviar la atención de lo que se estaba predicando o lo que se estaba interpretando, escuche bien, en cuanto a la Iglesia Católica. Ese fue el propósito de esa doctrina, desviar la atención de la Iglesia y el papado, porque estaba siendo atacado por la Iglesia protestante. Curiosamente, cuando se crea esta doctrina, en los primeros años, estuvo guardada en el Vaticano porque nadie la aceptaba. Nadie podía aceptar esa doctrina o esa teoría. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, que encontraron el momento adecuado, la forma precisa, con un sinnúmero de individuos para poder impartir esa información, entonces ellos la sacan. Por ejemplo, Edward Irving. Edward Irving es considerado el padre del pentecostalismo. Y Edward Irving tenía una profetisa de 15 años que se llamaba Margaret MacDonald, lo cual confirmaba todo lo que ellos estaban diciendo. Yo les voy a decir lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 11. Lo que dice la Escritura dice: si algún adivino o algún profeta se levanta de en medio del pueblo, escuche bien, y tuviera una visión y se cumpliera esa visión, pero le dice a ustedes: vengan y vayamos en pos de otros dioses, no le creáis. Porque Irving, él creyó, dice la historia, escuchar una voz del cielo. Y hay que ser bien claro. El mundo carismático se deja llevar más por la experiencia. Escúcheme bien. Que por lo que está escrito. Y las experiencias son buenas, porque yo creo en las manifestaciones de los dones del Espíritu del Eterno sobre los individuos, sobre nosotros, los seres humanos, lo creo. Y creo también en la venida del Mesías.
pero no de la forma tradicional de los últimos 120 años, que creen que de alguna manera la iglesia va a ser sacada antes de la tribulación. Y se le olvida que el pueblo de Israel ya pasó una tribulación incalculable de dolor, de sufrimiento, y ha pasado a través del tiempo. Mas sin embargo, cuando algo era imposible para el hombre, esto lo voy a decir, pero con mucho gozo, cuando algo era imposible para el hombre, cuando algo era ya comparativamente que ellos pensaban que habían erradicado al pueblo hebreo, el Señor le habló a Ezequiel y le dijo: profetiza sobre esos huesos y profetiza para que echen carne y echen tendones y echen piel. Y dice que se constituyó allí delante de él como un ejército. Y el Señor, el Eterno, le dice a Ezequiel: profetiza sobre los 4 términos de la tierra. ¿Por qué profetiza sobre los 4 términos de la tierra? ¿Por qué? Porque ellos habían sido esparcidos por los 4 términos de la tierra. Y dice que cuando profetizó Ezequiel en nombre del Eterno, dice que aquellos cuerpos recibieron el espíritu de vida, o sea, volvieron y se convirtieron en el Estado independiente de Israel. Eso fue en el 1948, creo que 74 o 75 años cumple Israel en el estado, siendo ya estado independiente. Y por eso es que yo digo que esa profecía tira por el suelo el dispensacionalismo, porque si el Eterno se hubiera olvidado, escúcheme bien, oh poderoso, se hubiera olvidado de Israel, Israel hoy no fuera un estado independiente, pero Él lo habló, Él lo confirmó y Él lo ejecutó. En eso conocemos cuando es la palabra del Eterno. Pero no porque un ángel del cielo anuncie otro evangelio, como dice Pablo, o escriba una carta como si fuera nuestra, porque no había la ley de copyright para aquel entonces, de derechos de autor. Cuando dice claramente eso, dice: si alguien le anuncia otro evangelio, no creáis. Y la gente se olvida de lo que está escrito y de lo que el Mesías dice. Inclusive dice, porque tratará de engañar a los escogidos, diciendo el Cristo está aquí o el Cristo está allá. O sea, no es que lo van a ver físicamente, sino diciendo: yo tengo al Cristo, yo tengo la verdad. Diciendo que ya la venida es inminente, o sea, pero lo que dice el capítulo 13 de Mateo, la parábola, que se la voy a leer, la parábola del sembrador. Vamos a leer la interpretación de la parábola. Y lo vamos a buscar en Mateo capítulo 13. Vaya buscándolo por ahí, porque vamos a hablar de la interpretación que le dio el Mesías y cómo va a acontecer o cómo sucederá en el último tiempo. Perdón, disculpen. Mateo 13, versículo 36. Dice: apartándose Jesús de las multitudes, estoy leyendo de la Biblia Pechita. Apartándose Jesús de las multitudes, se fue a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: dinos el significado de esta parábola de la cizaña y del campo.
Y él respondió y les dijo: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que lo siembra es Satanás. La cosecha es el fin del mundo y los ángeles son los cosechadores. Los ángeles son los cosechadores. Por tanto, así como la cizaña es cortada para quemarla en el fuego, así será el fin de este mundo. Escúcheme bien esta parte, del 41 en adelante. Cuando el Hijo de Hombre mandará a sus ángeles, cuando el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles y escogerá de su reino a todos los que han sido tropiezos y todos los que hacen iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a ir a otra escritura que tenemos aquí del libro del Nuevo Testamento, Código Real. Dice, los mismos versículos los vamos a leer. Y él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los jueces del reino, y las cizañas son los que representan, o los representantes del maligno. Y el enemigo que la sembró es Hasatán, y la siega es el final de esta edad presente, y los segadores son los malachim, o sea, los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y echada al fuego para que sea consumida, así será el final de esta edad presente. Enviará el Hijo del Hombre a sus malachim, a sus ángeles, apresarán a todos los que causan a los demás tropiezos y a los que niegan y viven sin Torah, y los echarán en el horno ardiente del basurero. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces los que andan según la Torah resplandecerán como el sol del Malhut de su Padre, del reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la interpretación que está dando Yeshua HaMashiach. Totalmente, una interpretación totalmente a lo que dicen los dispensacionalistas, a los que creen en el rapto secreto o el rapto para la iglesia. Porque la forma de establecer el reino mesiánico en el último tiempo es a través de la enseñanza de la Torah. Y aquellos que no siembran, que él dice que es el Hijo del Hombre el que siembra la buena semilla. Lo que va a establecer el reino mesiánico es la enseñanza o la siembra de la buena semilla, que es la Torah. Lo que el Yeshua HaMashiach, el Mesías, predicó. Porque Yeshua HaMashiach predicó sobre la Torah, predicó sobre los profetas y los escritos. Eso fue lo que él predicó. Ahora, él está diciendo que el que siembra, o sea, todo aquel que siembra la buena semilla, que es la enseñanza de la escritura antigua, todo aquel que siembra esa semilla es el representante de alguna manera del Eterno para ser partícipe de traer el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, a la tierra, o el reino del Mesías a la tierra. Esto es sumamente interesante, porque dice claramente el Mesías
que va a haber una depuración, o sea, se va a limpiar la tierra para establecer el reinado mesiánico. Lo primero que van a hacer es sacar los que han servido de piedra de tropiezo de en medio. Lo van a ir echando a un lado. Van a ser eliminados, van a ser sacados de alguna manera. Eso es lo que dice la Escritura. Y los que estemos, brillaremos. Los que estemos guardando la Torá, los que estemos escuchando la palabra del Eterno, los que estemos cumpliendo con Él, los que están en el Mesías, Yeshua HaMashiach, brillarán en el reino de su Padre. Y alguien dirá, no, pero es que Pablo predicó y dijo que la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Los dispensacionalistas, ellos cogen ese texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y lo interpretan, que dice, en cuanto a la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, no ignoréis, hermanos, que no vendrá sin que antes se manifieste, ¿verdad?, el hijo de perdición. No voy a entrar en los detalles del texto, porque ahí hay muchas cosas que no voy a hablar aquí. Pero cuando ellos dicen la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, ellos dicen que son dos eventos diferentes, añadiendo así una resurrección, por así decirlo. Cuando sabemos que está establecido, que el mismo Pablo estableció, Cristo las primicias, luego nosotros y luego el resto. 3 resurrecciones. Conozco predicadores que llevan por la 7ª resurrección. Si ellos creen que esa es la evolución del pensamiento, pues perfecto para ellos. Conmigo no hay problema. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura es clara. Y ellos dicen que la bat ahí, aunque es una conjunción dentro de nuestro idioma, es una conjunción. Una conjunción es para unir. Ellos la ven como la I disyuntiva. Eso es para mí, ¿verdad? Algo que si lo quieren ver en una forma disyuntiva, el pensamiento no lo es. Porque la bab en el hebreo es como una I. Pero está la bab que cambia todo el significado de lo que se está diciendo. Pero está cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Moisés en Shabbat, no trabajará ni tu buey, ni tu asno, ni tu esclavo. Aunque está haciendo diferencia, en cierta manera, el pensamiento es el mismo. El no trabajar en Shabbat. En el Shabbat. Asimismo pasa en Tesalonicenses. Es como si yo dijera, en cuanto a la venida del Señor, o sea, nuestro encuentro con Él. No quiero, hermanos, que ignoréis. El pensamiento es el mismo, aunque ellos digan que la bat es disyuntiva. Yo no sé si usted puede comprender, quizá usted no lo puede comprender, pero lo que estoy hablando es de lo que implica el pensamiento. Ellos entienden que son dos eventos separados, pero cuando usted escucha las palabras del Mesías y lee lo que dice el Mesías, acuérdese que hay un orden de jerarquía. Y el Mesías, de acuerdo a los rabinos, tenía la capacidad de interpretar la ley como ningún otro lo había hecho. Iba a estar sobre él
los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Adonai, etc. Los 7 espíritus iban a estar sobre él. Y él iba a tener la capacidad de poder interpretar las escrituras, como ningún otro lo había hecho. Aparte, que tenemos que tener cuidado con las traducciones. Porque los institutos teológicos, porque yo he estudiado en institutos teológicos, lo que te van a decir es que todo es la palabra del Eterno. Sin embargo, si usted estudia minuciosamente la escritura, se va a dar cuenta que hay interpolación del escritor. Y hay un sinnúmero de doctrinas que han sido acomodadas de alguna manera por los traductores bíblicos. Los que quieran vivir solamente por fe, no hay problema. Yo creo en el Mesías y creo en el Eterno, ¿verdad? Y esa es mi creencia de fe. Yo no lo estoy juzgando a usted porque usted crea diferente. No. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que la responsabilidad nuestra es investigar, indagar y escudriñar. Porque de la única forma que vamos a saber lo que dice la Escritura es escudriñando. Ya estamos por terminar, pero voy a decir algo más. Después que vienen todos estos hombres, viene el padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby. Eso fue de los 1800 a 1882. Crea un sinnúmero de documentos para interpretar o tratar de crear la teoría o interpretar todo lo relacionado a lo que ellos entendían que era el rapto secreto, aparte de las 7 dispensaciones que él creó. Y a él se une un hombre que se llama Scofield. Se llama Cyrus Scofield Ingerson, que es el creador de la Biblia Scofield. Quiero que tengan claro algo bien importante. Scofield era una persona, un pastor común, no era muy conocido, pero al unirse con Darby, ellos crean como una coalición y ahí se unieron otras personas más. Scofield en los primeros años vendió miles de copias de la Biblia Scofield. Esta Biblia fue diseñada, escúcheme bien, fue diseñada para que usted creyera lo que ellos, ¿verdad? Lo que ellos creían. No lo que dice la Escritura, lo que ellos creían. Y esa Biblia fue diseñada de esa forma. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando cogemos una doctrina o una teoría de los hombres y la damos por sentado. Y pensamos que esa es la verdad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso aquí la misión de este canal es indagar, investigar. Y eso fue un negocio para Scofield. Se convirtió en uno de los hombres más ricos. Y las interioridades de todo lo que hizo Scofield yo no las voy a hablar. Pero lo cierto es que tenemos que tener claro que cuando viene una doctrina a través del engaño, a través de usurpar un nombre, por ejemplo, de un rabino, para darle fuerza a una doctrina, hay algo nebuloso ahí. No podemos ser ilusos, porque en el siglo XXI en el que estamos, nosotros estamos en la era de la información. Y no hay nada, o muy poco, que usted no pueda conseguir a través de las páginas de internet y a través de todo lo que hay
¿verdad?, de información histórica, inclusive teniendo acceso a diferentes sitios, por ejemplo, a la Universidad de Israel, a la Universidad Norteamericana, a libros que de alguna manera fueron utilizados para la enseñanza de la Escritura. Y cuando usted ve todo esto, usted se dará cuenta que no todo lo que brilla es oro, ni lo que parece verdad lo es. Usted tiene que indagar. No se trague nada, inclusive lo que yo digo aquí. Usted investigue, porque ese es el propósito de este canal. El propósito de este canal no es que yo los enseñe o los eduque. No es ese propósito. El propósito de este canal es que usted mismo busque información, indague, investigue. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos transmitieron a nosotros que no necesariamente es lo correcto. Cuando yo tenía 17 años y de alguna manera el Señor habló a mi vida para que escudriñara la Escritura, yo no entendía por qué realmente. Porque yo decía, Señor, si con el Espíritu Santo es suficiente para yo entenderlo todo. Con el Espíritu Santo es suficiente para yo entenderlo todo. Equivocado. Hay que estudiar. El Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he dicho, dice la Escritura, o la que dijo el Mesías. Pero para eso tenemos que saber qué dijo el Mesías y los contextos que lo dijo, porque sacamos la Biblia de contexto y hacemos nuestra propia teología. Otra cosa importante, que mucha gente que se ciega, porque hay hombres que de alguna manera tienen un don de milagro o tienen un don particular que ciertamente sobresaliente, pero no se pueden olvidar que los dones son irrevocables. Una persona, en la forma en que administra el don, él le va a dar cuentas al Eterno de cómo administró ese don. Pero eso no quiere decir que tiene toda la verdad. Porque una persona va a ser usada de acuerdo a sus capacidades y conocimiento. Si la persona no tiene mucho conocimiento basado en la forma de ser de esa persona, así será usada. Y la gente se ciega porque hay personas que tienen dones de milagro, de reprensión de demonios, tienen diferentes dones que de alguna manera, pues, ellos creen que ellos tienen la verdad. Y la verdad está en la Torá, en los escritos y los profetas. Hashem Emet, Él es la verdad. Pero para eso hay que ir a la Escritura. Porque el Eterno se revela a través de su palabra. Así es que se revela el Eterno. Y nosotros tenemos que entrar ahí. No porque por lo que yo sienta, no por mis emociones. La fe no es ciega. La fe es basada en el conocimiento, en el entendimiento. Como he dicho antes, la fe está basada en los sentidos para los hebreos, no en una forma griega del pensamiento, donde se utiliza el pensamiento creativo para decir cosas que nosotros no entendemos y crear algo basado en lo que una especulación o una teoría basada en lo que nosotros pensamos. Si usted no tiene la respuesta, no la tiene. Si yo no la tengo, no la tengo. No tenemos que sentirnos incómodos porque no lo sabemos todo. Pero lo que entendemos y sabemos
Esto hablamos. Y quiero reiterar que las personas que recibieron esta doctrina, pero particularmente en Puerto Rico, porque esto viene de Inglaterra, viene de Europa, por allá, y reciben esta doctrina, no tenían los elementos de juicio para poder analizarla. Podían tener el Espíritu Santo, pero no tenían los elementos de juicio para analizarla. Por eso es que Pablo dice, juzgad la profecía. Juzgad la profecía. No el profeta, la profecía. ¿Por qué? Porque juzgando la profecía sabremos si es del Eterno o no. Porque dice, probad todos los espíritus, sobre todo el mío. Porque muchos dicen que esto se aplica cuando una persona está hablando o está hablando en lengua o está profetizando y se le pregunta cómo vino Yeshua al mundo. Esto se aplica en el carácter doctrinal, en la enseñanza bíblica, porque le atribuyen al Hijo de Dios como si fuera el Padre. Y el Hijo, en representación del Padre, habla como si fuera el Padre, pero no lo es. Yeshua HaMashiach, nacido de mujer, y su padre fue José. Y al que no entienda eso, yo no tengo la culpa de que usted no lo entienda. Pero tiene que saber que el Evangelio de Juan está escrito en una forma sod y una forma profunda, que no todo lo que se dice ahí se puede tomar literalmente. Y ya yo había hablado de lo que es el engendrado de parte del Padre, como lo fue Jeremías, que le dijo, antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré o te santifiqué y te di por profeta a todas las naciones. El concepto Hijo de Dios. Ese es el concepto de acuerdo a la antigüedad. También lo hablé en otro video. Nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero darle las gracias nuevamente a los que sintonizan este canal. Quiero, ¿verdad?, extender una bendición para sus vidas, que el Eterno los bendiga, los proteja, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre su familia, que cuide a sus hijos, que los prospere, y todo lo que ustedes hagan que sea prosperado. Y que sobre todo que la luz del Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, ilumine su espíritu y su mente para que pueda entender todas las cosas conforme a lo que está escrito en la Escritura. Y esto será hasta una próxima ocasión. Shalom, que el Señor les continúe bendiciendo.